siendo fiel. Así es que tenemos con nosotros el evangelista Junior Díaz con nosotros. Bienvenido, Junior. Dios me le bendiga, muchas gracias primeramente a Dios y después a nuestro hermano Inocencio, que siempre se deja usar para nosotros estar aquí, llevarle a ustedes una palabra, como dice la palabra, que el que profetiza lo haga para exhortación, edificación o consolación. Amén. Mi nombre es Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Nos congregamos en la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, mi pastora María Magdalena y Tito Nepomuceno. Amén. Ya siendo presentado, quiero que por favor vayamos a la Biblia en Génesis 3:21. Amén. Vamos a ver que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de ustedes. Amén. Génesis 3:21. Y la palabra de Dios se lee bajo la máxima autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Bendito sea el Padre Celestial. Estamos aquí para glorificar el nombre de Jesucristo como Jesucristo glorificó al Padre. Yo quiero hoy hablar bajo el tema: hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes oyen que leímos ahí que Jehová vistió al hombre de túnica de pieles, pero el hombre estaba vestido primeramente de hoja, o sea que la hoja no le funcionaba a él para cubrir su pecado. Amén. Y la enseñanza que Jehová nos está dando ahí, que sin derramamiento de sangre no había perdón del pecado. Entonces Jehová sacrificó un cordero, derramó sangre para vestir al hombre con túnica de pieles. Amén. Entonces aquí es donde entra el sustituto, porque Jesucristo no murió como un mártir, Jesucristo murió como un sustituto del pecado. Jesucristo venció los principados, las potestades, todos. Dice que fue clavado en el acta de decreto, en la cruz del Calvario. El hombre estaba destinado a pasar una vida sin Dios y sin esperanza. El hombre, cuando tiene un problema, trata de buscarle una solución. Ahora, Dios le buscó una solución al hombre para vestirlo, porque la desnudez es pecado, el hombre sigue desnudo. El hombre que no tiene a Cristo está desnudo, la desnudez es pecado. La palabra dice en Apocalipsis 16:15, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Entonces, Dios hizo un plan perfecto. El plan perfecto es que él podía tal vez utilizar alguna otra forma, pero digamos que no había otra forma, porque mandó su propio hijo. Ustedes saben que un día al año, el día de la Pascua, se sacrificaban corderos y machos cabríos, y con la sangre era el perdón del pecado del pueblo. Pero dice la palabra en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, de la manera que lo hacían toros y machos cabríos, sacrificios. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Porque no entró Cristo al tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el mismo cielo se presenta ahora ante Dios por nosotros. Y no como el sumo sacerdote entra día, año tras año, continuamente en el lugar santísimo con sangre ajena. Pero ahora, dice que de esta manera tendría que padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en el cumplimiento, se ofreció una sola vez, un solo sacrificio por el pecado, para quitar del medio el pecado. Amén. Y sigue diciendo Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo padeció una sola vez para siempre y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado ni con los pecadores, para salvar a los que en Él esperan. Dice, pero la ley, teniendo la sombra, solamente la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacían, hacer perfecto a lo que se acercan. Pero estos sacrificios se hacen cada año por memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dijo Cristo, entrando en el mundo,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, estoy para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esa ley fue abolida, la nueva ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Y añade, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerle tu último. Lo último es Cristo. Y en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre, porque con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los que se acercan. Y de ahí en adelante dice la palabra que se sienta a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y sigue diciendo, y nos atestigua el Espíritu Santo lo mismo por haber dicho, este es el pacto que haré con mi pueblo, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque donde hay remisión del pecado no hay más necesidad de sacrificio. Jesucristo hizo una conexión al sacrificio a la eternidad. Si Jesucristo dice que no se acuerda más de tu pecado, ¿por qué vosotros seguir pensando en lo que eran? El recibir a Cristo, usted tiene un compromiso de ya no recibirse usted, sino recibir al mundo la vida de Cristo en usted. Entonces la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3, por su gran divino poder y deidad nos ha dado todas las cosas. Entonces tenemos que usar aquí la palabra redención. Fuimos redimidos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra que fuimos redimidos. Redimido es rescatado, apartado para el plan de una eterna salvación. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga cada uno según sus obras, ¿qué debemos hacer? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ya que ha sido rescatado de una vana manera de vivir, la cual concebisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la sangre de Cristo te redime. Tú fuiste apartado. Antes de tú estar en el vientre de tu madre, tú tuviste en los planes celestiales, tuviste en la mente de Dios. Y es mejor vivir una vida en oración, en ayuno y no en esclavitud del pecado. Sé esclavo de la oración. Porque Dios te va a enseñar a hacer las cosas que tú no sabes hacer y va a revelarte el propósito para el cual fuiste llamado y te va a capacitar, porque solamente Él capacita. Entonces tenemos la palabra redención, fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos apartados. La sangre de Cristo es sagrada, es la sangre del Padre, no la sangre de María y José. Escúcheme, en Adán todos mueren. Y en Cristo somos todos vivificados. O sea, quiere decir que esa sangre viene de Dios. Porque si hubiese sido de María y José, Jesús hubiese nacido en la misma conexión pecaminosa que todos traemos de la descendencia adámica. Entonces ahora vamos a usar también la palabra reconciliación. Estábamos destinados a pasar una vida separados de Dios. Separado de la familia, porque solo Cristo une la familia, separado de los amigos. Amén. Dice la palabra en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Reconciliar.
usted fue apartado de Dios. ¿Por qué? La separación entró por la desobediencia. Cuando entra la obediencia, vuelve Cristo a tu vida. La sangre de Cristo te redime, ahora también tenemos que nos reconciliar. Todos sabemos lo que es una reconciliación. Hay muchos matrimonios que han sido rotos y ellos creen que no hay forma de recuperarlo. En Cristo hay redención. Padres que tienen a su hijo en la calle, dice la palabra en Malaquías 4:6, que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. ¿Y cómo? La sangre de Cristo nos reconcilia. Dice, si permanecéis firmes en la fe del evangelio que se predica bajo la tierra, bajo el cielo. Entonces no solamente nos redime y nos rescata, sino que también nos justifica. La redención es algo inmediato. La reconciliación es algo inmediato y la justificación es hacerte justo del pecado. Tú estabas en tiniebla, ahora estás en luz. Una gente que está en luz no le pasa a nadie sin que el Espíritu Santo no le revele lo que le ha de venir. Por eso es la luz del mundo. Usted está en un túnel, pero Cristo le alumbra, ¿verdad? Para que usted vea lo que le ha de venir. Hay mucha prueba, porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia tiene que habitar en nosotros. Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque en Dios no hay variaciones. Lo que Él dice, eso cumple en tu vida. Amén. Entonces la sangre de Cristo también no justifica. Dice la palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando ya justificado en su sangre, o sea, con la sangre también nos justifica, ¿verdad? Él nos libra de la ira, también nos libra de la ira, ya una vez que está justificado, que ha sido reconciliado, que ha sido rescatado, ahora nos libra de la ira. La ira de Dios no es para los hijos de Dios, porque la ira viene de Dios y Él no va a dañar a su hijo, porque Él vino para bendecirnos, para cuidarnos, para transformarnos, para restaurarnos. Dice la palabra, escuche bien, en Hebreos 9, del 11 en adelante, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, o sea, no de esta creación, ni por sangre de toros, ni de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. O sea, hay una conexión eterna, hermano. Usted es eterno. Usted recibió a Cristo. Cristo es eterno. Y Él va a salvar su alma. Sigue diciéndolo, porque si la sangre de los toros, escuche bien, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, escuche bien, rodeada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta. Ay, Dios mío, esa gente que están condenados según la mente. En sus oraciones dígale que la sangre de Cristo limpie mi conciencia de toda obra muerta. Y sigue diciendo, por eso es mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte, para la redención de la remisión que había en el viejo pacto, los llamados reciban la promesa a la herencia eterna. O sea, estamos hablando aquí de santificación. Son 4 pasos que le estoy dando. Redención, justificación, reconciliación, ahora santificación. Todo esto, Él dice que Él con su divino poder y deidad nos ha dado todas las cosas. Nos santifica mediante la sangre de Jesucristo. Dice que limpia nuestra conciencia. Recuérdese que cuando usted lee la Biblia en el libro de los Hechos, le dice Simón Pedro a Simón el hechicero, está condenado según tu mente, lo que piensa que puede comprar el don de Dios con dinero. Eso se obtiene a través del sacrificio y obediencia y dejándote guiar de Dios, haciendo una de las leyes más grandes de Jesucristo que nadie la quiere llevar, que dice,
sean como yo, manso y humilde. ¿Qué es manso? Mansedumbre es dejarse guiar del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Usted tiene un caballo y mientras usted no lo amansa, no lo puede montar. Así quiere Cristo amansarlo, para Él llevarlo donde quiere. Usted vive toda la vida buscando lo que quiere. Lo que quiere significa carne, pero Cristo quiere darte lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, también nos santifica, varón, pero también nos condena la sangre de Cristo. Amén. Vamos a darle Biblia a la gente. Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáremos, escuche bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Cristo, ya no hay más sacrificio del pecado, porque hubo un sustituto que hizo una conexión eterna, sino una horrorosa expectación de juicio y el bol de fuego que ha de caer sobre ¿quién? Sobre los pecadores. Porque si en el testimonio de Moisés, si en la ley de Moisés, en los mandamientos de Moisés, por testigo de 2 o 3, debería morir irremisiblemente. O sea, estamos hablando de la ley de Moisés. Recuérdense esa ley, que si hallaban una mujer en pleno acto, debía ser muerta a pedrada. Dice que si en esa ley debería morir irremisiblemente, ¿cuánto más los que pisotearon al Hijo y tuvieron por inmunda la sangre de Cristo? Dice, cuán gran cosa es caer en manos de un Dios vivo. También te condena la sangre de Cristo. Pero ¿tú sabes qué? Que la sangre de Cristo nos galardona. Escuche bien. Apocalipsis 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro cerrado, escrito por dentro y por fuera. Y dice que un ángel clamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice que Juan lloraba, pero hubo uno de los 24 ancianos que dijo, no llore. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Dice que él miró en medio del trono y vio un cordero como inmolado, o sea que había sido matado, que tenía 7 cuernos llenos de poder y tenía 7 ojos llenos de sabiduría. Y tomó de la mano derecha el libro del que estaba sentado en el trono y cuando lo hubo tomado dijo, escuche bien, donde entra el galardón de la sangre de Cristo. Escuche bien. Y dijo, digno eres de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre, no has redimido de todo pueblo, naciones y lengua, con la sangre. Y no ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Ese es nuestro galardón. La sangre de Cristo no solamente te reconcilia, te justifica, te santifica, sino que también te galardona. Somos reyes y sacerdotes. La gente ha quitado de la iglesia las canciones de los himnarios que hablan de la sangre de Cristo. Y es una pena. Y están atribuyendo canciones creadas por los hombres que no tienen nada espiritual porque son creaciones de hombres. Amén. Tenemos que invocar al Espíritu Santo glorificando a Cristo. Yo estoy aquí hablando con ustedes porque me dejo guiar por Jesucristo. Y las cosas que yo sé, la gloria es para Jesucristo. Estoy glorificando a Cristo Jesús. Porque su sangre fluye por todo mi cuerpo, llevándose toda envidia, todo enojo, toda raíz de amargura. No puede haber enemistad. Tú no has perdonado cuando Cristo te perdonó. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:5. Debemos ser limpiados por la sangre de Cristo. Amén, amén. La sangre de Cristo está disponible. Amén, amén. Así es.